¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Así como fue anunciado, recibimos al senador del Partido Colorado, José Morín Valle, a quien le agradecemos su presencia. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de la rendición de cuentas, que está en estudio en el Parlamento. Usted está trabajando ahí mucho al respecto. Vamos a hablar también de la situación de ANCAP y la prospección de petróleo. Pero antes, ¿está preparada la oposición para gobernar o no? Bueno, yo creo que sí. En realidad la oposición no va a gobernar ahora. Tiene que haber elecciones y tiene que perder la elección el actual gobierno. Yo creo que sí, que la oposición está preparada para gobernar. Yo creo que hay mucha gente apta para eso. Yo además lo miro desde el punto de vista colorado y vallista. Nosotros hemos tenido siempre esa vocación por gobernar, esa genética de gobierno, esa cuestión de estar permanentemente imaginando qué es lo que hay que hacer desde el gobierno. En realidad, si yo tengo que ir más a fondo, yo no sé si todavía estamos preparados para hacer oposición. Nosotros no somos los mejores opositores, los colorados y los vallistas. Intentamos, hacemos un esfuerzo, controlamos, pero estamos mucho más pensando en qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista del gobierno que cómo criticar desde la oposición. Yo creo que uno de los problemas que tiene el Frente Amplio es que el Frente Amplio todavía se sigue sintiendo oposición y por eso son esos líos internos fenomenales que tiene, donde les cuesta hacer cosas. Cuando uno mira lo que ha hecho el presidente Vázquez hasta ahora, uno ve que el país ha avanzado muy poco. Uno tiene la sensación de que está haciendo la plancha. Y nosotros, los colorados y los vallistas específicamente, sentimos mucho más cómodos haciendo cosas, gobernando, proponiendo temas. Así que yo creo que sí, que la oposición está apta para gobernar. Creo sí que el próximo gobierno no va a haber mayorías parlamentarias, ningún partido va a tener mayoría, así que vamos a tener que coordinar mucho mejor los distintos partidos para llevar el país adelante. Hacemos referencia a los comentarios del senador Jorge Larrañaga en el programa En la Mira, con Gabriel Pereira. Allí, dentro de las preguntas que se le hacían al senador, algunas se pueden replantear y ¿por qué no extenderla a todo el arco opositor? ¿La oposición, como oposición, no debería coordinar mejor? Es decir, usted dice, estamos preparados para gobernar. Ahora, si les llegara a tocar la posibilidad de, entre todos, usted dice, no, ningún partido va a tener mayoría parlamentaria, si llegara a ganar el Partido Nacional, eventualmente, ¿por qué no? Ya lo vamos a conversar eso, pudiera ganar el Partido Colorado, pero ¿están funcionando como un bloque opositor preparado para gobernar, como una alternativa, para proponerle a la ciudadanía, bueno, somos la alternativa del Frente Amplio, nosotros? Hoy no estamos funcionando como un bloque opositor porque no somos todos lo mismo, porque además no pensamos todos lo mismo en todos los temas. El asunto es que cuando uno llega al gobierno tiene otras responsabilidades y cuando uno llega al gobierno lo que tiene que hacer es un programa en común. Uno tiene que acordar 6 o 7 temas principales para el país en lo que tiene que estar de acuerdo. Por ejemplo, el primer tema en el que tenemos que poner de acuerdo, y nos vamos a poner de acuerdo en un rato, porque los técnicos piensan exactamente lo mismo, es en educación. El tema más urgente que tiene el Uruguay es el tema de educación. Ningún partido político que no sepa claramente qué es lo que tiene que hacer con la educación pública, que no tenga una idea clara y no la sepa transmitir, tiene ninguna posibilidad de gobernar. También, pero usted dice, nos vamos a poner de acuerdo en un rato. ¿Y no sería mejor que ya se pusieran de acuerdo, claro, y decir, bueno, esto es lo que lo vamos a proponer? No, esto es lo que vamos a proponer. Lo que proponemos nosotros es lo que piensa el Frente Amplio también. El tema es que antes de las elecciones, uno iba, y yo escuché muchas veces a Filgueira, que decía exactamente lo mismo que pensamos nosotros. Escuchaba a Renato Perti, a Robert Silva, a Fanny Arón, a Fossati, a Da Silveira del Partido Nacional, a los técnicos del Partido Independiente. Todos piensan en el 95% igual, solo que hay que animarse a hacerlo. Y eso es gobernar. El presidente Vázquez sabe que todos pensamos lo mismo, sabe que si nos reunimos en una mesa en materia de educación, si reunimos a nuestros mejores técnicos, todos están de acuerdo, todos saben cuál es el camino. El tema es que hay una cosa que llaman cúpulas sindicales que le impiden los cambios al presidente Vázquez. Y el presidente Vázquez ha cedido frente a esas cúpulas sindicales, perdió aquel tema de la esencialidad y dijo, en este tema no me meto más, por 5 años la educación pública va a seguir igual sin transformaciones importantes. Eso es gobernar. Eso es gobernar. Animarse a hacer cosas que son buenas para el país cuando sabe que todos pensamos igual. Así que yo digo, lo que tiene que tener un gobernante y lo que tienen que tener personas, no solo el presidente de la República, quienes estén en una coalición para gobernar,
es animarse a hacer los cambios que el país necesita y en el que estamos todos de acuerdo. Eso es lo que le ha faltado y lo que le falta al presidente Vázquez. Es raro, le pegan ustedes a Vázquez por decir que de alguna manera no acciona para evitar la fuerza de las corporaciones en la educación, y hoy nos desayunamos con que FENAPE resolvió leer una proclama en las clases ante los alumnos para criticar al presidente Vázquez. Es decir, de todos lados le pegan a Vázquez. Bueno, es obvio que no ha hecho los cambios. ¿Hay alguien que tiene una visión distorsionada? ¿O ustedes cuando dicen que el presidente favorece los sindicatos, o los sindicatos que adelante de los alumnos le van a dejar en exposición al presidente Vázquez? Ni siquiera digo que lo favorezca. Digo que no ha tomado... Bueno, con la inercia de no hacer nada los terminaría favoreciendo. No ha hecho absolutamente nada. Hay muchos cambios para hacer. Estamos todos de acuerdo en los cambios. Por eso echó a Filgueira y a Mir. A Filgueira y a Mir los echó o los hizo ir o hizo que tuvieran que renunciar, porque esos cambios que había prometido en la campaña no los hace. Y esos cambios que prometieron ellos en la campaña, Filgueira y Mir, son los mismos que prometíamos todos nosotros. Hacer ese pase de sexto año de escuela a primero liceo. El otro día leíamos, el 20% terminan, dejan de estudiar en primero liceo. Ese tema de hacer toda una cuestión continua entre primero de escuela y tercero liceo, que estábamos todos de acuerdo, nadie se anima a tocarlo. Hay una cantidad de cambios esenciales que no se anima a hacer. Y eso es que el presidente Vázquez, eso es gobernar. Entonces, para hacer esas cosas, estamos preparados, absolutamente preparados. No en todos los temas pensamos igual. En estos temas básicos, no solo piensa igual la oposición, piensa igual el Frente Amplio, solo que hay que hacerlo. Y cuando se conoce una encuesta donde se le da al Partido Nacional la ventaja, como parece como la fuerza política con mayor intención de voto, pero el Partido Colorado no termina de despegar. Usted, que es colorado, ¿cómo la interpreta? ¿Como una esperanza de que quizás el día de mañana puedan participar del gobierno dentro de una coalición con el Partido Nacional? ¿O hace la lectura desde el filas coloradas, decir, no terminamos de despegar? Bueno, yo creo que las encuestas son encuestas. Y a 3 años de la elección no tienen mucho sentido. Yo creo que la gente no está pensando hoy a quién va a votar, claramente. Me parece que es bastante obvio eso. La gente está pensando mucho más en a quién votó la elección pasada que a quién va a votar. Porque además ayer, por lo menos en Twitter, los dirigentes nacionalistas hacían fila para difundir la encuesta. Está bien. Hay una encuesta que la mandan a hacer ellos y que les da bien, que la encargan ellos y les da bien, y entonces es natural que la difundan. Me parece bien. Yo en las encuestas, no creo en las encuestas 3 días antes de la elección. ¿Se acuerda de la elección pasada? Sí, usted es bastante crítico de las encuestas. ¿Y usted? ¿La elección pasada? Sí. ¿La elección pasada qué decían? Sí, que no iba a haber mayorías parlamentarias. Que no iba a haber mayorías parlamentarias, que el Partido Nacional iba a votar mucho más. Usted había llegado a plantear incluso de regulado, por lo menos conocer cómo es que se financian. ¿Cómo se financian y qué preguntan, qué hacen? En realidad, no estoy criticando esta encuesta en particular, pero en realidad una encuesta 3 años antes de las elecciones, cuando no hay internas, cuando no se sabe quiénes son los candidatos, cuando no se sabe qué piensan, cuando todavía estamos tan lejos, no tiene mucho sentido. Yo igual tengo preocupación por el Partido Colorado, por supuesto, y estoy trabajando para revertir, que no termina de despegar. No, para revertir una situación que es complicada en el Partido Colorado. Por supuesto que estamos, no puedo decir, no puedo ser como el avestruz, no me puedo esconder. Es obvio que el Partido Colorado tuvo una muy mala elección en el 2014, que después de eso hubo, como es natural, en las derrotas, una especie de atomización, donde todo el mundo quiere hacer sus cosas. Y bueno, nosotros estamos tratando de trabajar por el partido, trabajar con ganas, recorrer el país, hablar de las cosas que necesita el partido, es lo que estamos haciendo. Y yo creo que si lo hacemos con seriedad, nos va a ir bien. Y cuando, por ejemplo, Pablo Mieres propone la generación de una especie de ala socialdemócrata que reúna diferentes sectores socialdemócratas de cada uno de los partidos, usted no aparece en el run. Aparece Tabaré Viera, que trabajó bastante cerca suyo y que claramente ahora están. Nunca habló conmigo Pablo Mieres de ese tema. Yo sí veo que está haciendo con Tabaré Viera algunas reuniones, que supongo yo que no tienen sentido electoral. Supongo que no, bueno, obviamente Tabaré va a votar. Yo se lo pregunté a Mieres el otro día vinculado a la educación y me dijo que sí. ¿Vinculado a la educación qué? Hacían un foro vinculado a la educación y le digo... ¿Que tiene sentido electoral? Tengo que hacer una lectura electoral de... ¿Son sectores cercanos o personas con las que a usted le gustaría contar en esta área socialdemócrata? Me dijo que sí. Está bien, entonces, ¿Mieres se va a venir al Partido Colorado o Tabaré se va a venir al Partido Independiente? Mieres habla de formar una alternativa superadora, un espacio socialdemócrata. ¿Fuera de los partidos? Sí. Yo no creo. No creo que Tabaré Viera vote fuera del Partido Colorado. Y creo que es... Esto queda en el archivo. Sí, claro. No creo no.
Estoy seguro que Tabaré es coloradísimo y ballista y que va a votar dentro del Partido Colorado, no tengo duda. Le tengo consideración personal, lo conozco bien y sé que es una persona que en ese aspecto no va a cambiar. Bien, vamos a otros temas porque se nos va la entrevista. ¿Lo mejor que le pudo pasar al país fue que no hubiera petróleo? No. ¿Como dijo Valle? No, yo creo que no. Yo creo que hubiera sido bueno que hubiera petróleo. Esto es como decir, lo mejor que le pudo pasar a fulano es no sacar la grande. Bueno, si uno saca la grande y se emborracha y la tira y la juega y eso, bueno, sí, puede haber sido. Y deja el trabajo, eso sería un desastre. Si Uruguay hace como Venezuela, que encuentra petróleo y todos entran a robar a 14 manos y el país se muere de hambre, sería un desastre. Ahora, si hacemos como Noruega, que sale adelante, que tiene un plan claro y que el petróleo le ha sido una bendición para ellos, está muy bien. Como hoy hay experiencia en el mundo de quién hace las cosas bien y quién hace las cosas mal, solo tenemos que mirar a quién hace las cosas bien y copiarlos. Así que yo creo que hubiera sido bueno que hubiera habido petróleo. Aparentemente está bastante más complejo. La ministra de Industria veo que dijo que Noruega había tenido que hacer 60 pozos para encontrar petróleo en uno. Bueno, está bien. A ver, hasta hace 3 meses nos decían que en este pozo iba a haber petróleo. Estábamos todos convencidos. Tabaré Vázquez llamó a los expresidentes para decir cómo salimos de este tema porque vamos a tener petróleo. No tuvimos en el primer pozo. Hay que ver. Así que ahora lo que hay que tener es una expectativa con mucha cautela. Con mucha cautela. Me parece a mí. Entonces, bueno, por ahí viene el tema. Yo creo que el presidente de la República, así como hizo bastante alaraca con todo este tema de que íbamos a encontrar petróleo, debería explicarle a los partidos políticos en qué está el tema. Siguen esperando la convocatoria. Ni siquiera una convocatoria, que nos digan con claridad, miren, no hay petróleo acá, el tema viene así, es complicado, hay posibilidades, no hay posibilidades. Yo con gente que he hablado me dice que si no encontraron petróleo acá, es difícil que encuentren en otro lado. Pero yo no soy especialista en el tema. Ahora, el presidente de la República, que tiene que tener todo el asesoramiento, nos tendrá que decir si es posible, si no es posible, si puede ser económicamente viable, si no. Pero en la pregunta original, y bueno, yo creo que es mejor encontrar petróleo, que es bueno para los países tener una riqueza muy importante, que hay que manejarla con cautela. Si la manejamos mal, obviamente que es mejor que no haya. Y pasando a la rendición de cuentas, ¿lo desgasta la rendición de cuentas en este escenario donde la oposición critica, pero más o menos ya sabe que no va a poder incidir demasiado? Pero, por ejemplo, hay algunas cosas que son claras y que nos dan la rendición de cuentas nos da la oportunidad de decirlo. El gobierno se equivocó, Astori dijo que iba a crecer al 2,5% y no creció, bueno, cometió errores de apreciación gruesos, está gastando mucho más de lo que debería por ese error y por lo tanto ahora le tiene que decir a la población, bueno, para pagar ese error mío, esos gastos que estoy haciendo, les voy a pedir a todos más impuestos. O a una parte importante de la población más impuestos, más IRPF, más aumentos directos o laterales al impuesto a la renta de las actividades económicas, en fin, más impuestos, pero mucho a los trabajadores. Bueno, cuando nos viene a plantear eso decimos, bueno, pero el país va a crecer nuevamente. Sí, el país por suerte va a crecer, el año que viene va a ser mucho mejor y el otro, y si la región mejora, el país va a crecer. Bueno, cuando el país crezca, vamos a terminar con estos impuestos que ponen. O sea, estos impuestos que vienen ahora no estaban planificados. No era para mejorar el IRPF. Estos impuestos que ponen ahora son por una situación excepcionalmente mala que hay. Cuando pase la situación excepcionalmente mala, tenemos que sacar estos impuestos. O vamos a dejar estos impuestos para seguir gastando cada vez más y peor. Entonces, la propuesta nuestra es, hagan esto, pero saquen los impuestos cuando la situación mejore. Sí, el ministro, dentro de otras cuestiones, digo, sí, no me gusta ser autorreferencial, pero cuando se anunció, esa semana se anuncian los impuestos, Astori vino aquí a esta entrevista y yo le pregunté lo mismo. Lo primero que le pregunté fue si estos impuestos eran permanentes o si eran para salir de la situación coyuntural. El ministro fue bastante claro en decir que se ponían y que no tenían fecha de vencimiento. Esa fue la frase que utilizó Astori, que no tenían fecha de vencimiento. Pero entonces nos está mintiendo. Lo que dice Astori, o por lo menos la argumentación que se hace es que están más vinculados al déficit fiscal y a mejorar el déficit fiscal y las cuentas públicas que al deterioro de la economía. ¿No? El deterioro de la economía colabora con el déficit fiscal. Por supuesto, pero cuando cambia el deterioro de la economía, cuando hay más ingresos, cuando la economía mejora, hay más ingresos para el Estado. Eso siempre es así. Porque hay más transacciones, la gente paga más impuestos, compra más cosas, paga el IVA y hay más ingresos para el Estado. Sí, bueno, pero hay una rendición de cuentas que ya en el escenario anterior venía de alguna manera desfinanciada en 2.000 millones de dólares. Sí, bueno, pero esto le pasó ahora. Esto es el no crecimiento de los años 2016,
2015 y 2016, que él estimaba en 2,5% cada año y que creció 1% el año pasado y este año va a ser casi crecimiento nulo. Entonces gastó pensando que iba a crecer el 2,5% y no creció prácticamente nada. Entonces, como hay un agujero ahí, lo tapamos con impuestos. Ahora, el año que viene o el otro va a crecer el país. En algún momento va a crecer. Cuando crezca y por lo tanto los ingresos aumenten, si no gasta más, el déficit fiscal baja. Bueno, cuando el déficit fiscal baje y se equilibre, o un poco antes, él debería terminar con estos impuestos que son extraordinarios. Esto que está haciendo es pedirle a los uruguayos que trabajan una contribución extraordinaria por sus errores. Cuando esto se subsane con la economía, lo que debería hacer Astori es devolverle a los uruguayos, no lo que ya pagaron, pero decir, bueno, de acá en adelante no pagan más, porque la situación cambió. Así se actúa racionalmente. Así se ha hecho en el pasado. En el pasado yo participé. En el año 2002, cuando la crisis fenomenal, hubo que aumentar el impuesto a las retribuciones personales. Y fue muy duro. Y nos comprometimos que cuando dijimos que era transitorio porque el país estaba muy mal. Y nos comprometimos a que cuando la situación cambiara, iba a bajar ese impuesto. Alguien le podría decir también que pusieron el COFI, por ejemplo, y que se sacó con la reforma tributaria. Que... Sí, bueno, está, pero eso era un impuesto que venía de antes. El COFI, no, que en aquel momento no se bueno, había sacado. Se sacó el COFI y se puso el IRPF. Pregúntale a la gente a ver si prefiere el COFI o el IRPF. El COFI recaudaba la 10ª parte de lo que recauda el IRPF. Sí, bueno, estaba el IRP. No, el IRP venía desapareciendo. El IRP... Sí, era el 6, el 4 El IRP se sube en el 2002, se baja sustancialmente en septiembre del 2003, hay otra baja importante en marzo del 2004, y nosotros dijimos que había que terminar con ese impuesto porque era un impuesto al trabajo. Sí, usted en la última campaña electoral seguía... Pero estábamos convencidos que había que terminar y íbamos en camino a terminarlo. Cuando viene el Frente Amplio, cambia el impuesto a las retribuciones personales por el impuesto, por el IRPF, a la renta de las personas físicas. Y dice que va a recaudar 350 millones de dólares y recauda 1.200 millones de dólares. Es un impuesto mucho más fuerte que todos. Entonces, se mantiene un IVA muy alto. Astori decía, el IVA no es el más alto de la región, pero es IVA más IRPF. Entonces, al trabajador, uno paga 2 veces impuestos. Paga impuesto cuando va a comprar cada cosa, que paga el IVA, y paga impuesto cuando le ponen recibo de sueldo, impuesto a la renta de personas físicas. Son muy altos los impuestos. Y Astori, para solucionar un error suyo de cálculo, que dijo que el país iba a crecer y no creció, le pone impuesto a la gente. Cuando se subsane esto, cuando el país crezca, se lo tiene que sacar. Me parece que es evidente. La última y en los segundos que nos quedan. ¿Cuál es la posición suya, o no sé si va a hablar del Partido Colorado, pero sí suya personal, con relación al tema de esta quita de, o por lo menos... no tanto aumento del presupuesto educativo como se había anunciado, como se había estipulado? Hablar de recorte educativo en realidad es un recorte del incremento de presupuesto. Entonces, ¿cuál es la posición suya? El gobierno había comprometido un 6% del PBI a la educación y obviamente no va a llegar, no va a ser. Mi posición es que hay que hacer una reforma educativa profunda. Mi posición es que tenemos que juntarnos los partidos políticos, que el presidente Vázquez tiene que llamar, en vez de hablar de petróleo que no va a haber, que nos llame a hablar de educación. Que nos llame a los técnicos de educación para ponerse de acuerdo en una reforma profunda en el sistema educativo público, porque si no, no vamos a ningún lado. Le pide a Vázquez que, como convocó en seguridad, que convoque en educación. Por supuesto, es que lo tiene que hacer. Es mucho más importante la educación que el petróleo que no vamos a encontrar. Es mucho más importante. Yo creo que es más importante la educación que la seguridad, no tengo duda. Creo que en el mediano plazo el país que vamos a tener va a depender de lo que hagamos hoy en educación. Es el tema más importante que tiene el país. Y venimos horriblemente mal. Es todo malo en educación. Entonces, nos tenemos que sentar, tenemos que trabajar en eso, y ahí si hay que encontrar recursos, los encontraremos. Hay que buscarlos. Y tendrá el presidente Vázquez el voto de la oposición para buscarlos donde sea, si se anima a hacer una reforma profunda como hay que hacer en la educación pública. Es el tema más importante que tiene el país. No tenga ninguna duda. Senador, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Muchas gracias. La pausa y seguimos con muchas más noticias.